Hola a todos, comunidad de Relatos de la Oscuridad. Mi nombre es Alejandro y actualmente me desempeño como médico forense en un hospital cuyo nombre no quiero mencionar dada la profesionalidad que debo guardar respecto a mi trabajo. Durante mi vida de estudiante en la Facultad de Medicina de la UNAM, viví todo tipo de cosas, desde buenos acontecimientos como viajes con grandes amigos a distintos lugares, aprendizajes memorables gracias a distintos profesores, así como también experiencias extrañas y por demás inquietantes, motivo por el cual escribo este relato. Antes de contar mi experiencia, quiero mencionar que lo que estoy por narrar tiene contenido que no es recomendado para personas que sean muy sensibles, por lo que si eres una de esas personas, te pido de la manera más atenta que no escuches mi historia, para no dañar alguna fibra sensible de tu mente. Si decides continuar, es bajo tu propio riesgo. Todo comenzó en el año 2014. Durante ese tiempo había logrado conseguir entrar en la facultad que ya mencioné en un inicio. Sinceramente era algo que no me esperaba, ya que por diversas situaciones familiares tuve muchas complicaciones para estudiar de la manera adecuada. A pesar de ello, había logrado mi cometido y estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad que la vida me estaba dando en ese momento. Al poco tiempo de ingresar, logré relacionarme con una gran cantidad de compañeros que compartían la misma curiosidad por la profesión, por lo que no tuve problema en entablar una buena amistad con cada uno de ellos. Al pasar el tiempo, todo transcurrió de manera normal, y ya faltaba poco para comenzar con las prácticas especializadas en medicina forense. Debo reconocer que estaba muy entusiasmado, pero a la vez nervioso, ya que sería la primera vez que trabajaría con cuerpos reales, por lo que mi mente estaba hecha un mar de emociones mezcladas. En aquel tiempo conocí al profesor Ricardo, un doctor de edad avanzada quien sin lugar a dudas forjó en mí el carácter necesario para realizar las actividades que un forense tiene que realizar en su día a día en el trabajo. Desde el primer día de clase fue muy riguroso y estricto con respecto a los procedimientos a realizar en cada práctica, por lo que muchos compañeros decidieron darse de baja y meter la asignatura con otro profesor un poco más relajado. Mas en cambio, yo tomé la decisión de continuar, ya que la manera en cómo explicaba las cosas me gustaba demasiado. Con el paso de los días en ese semestre aprendí muchas cosas, pero sin lugar a dudas también viví algo que me marcó por completo. Situación que me mostró de la manera más siniestra lo que existe en este mundo que apenas conocemos. Fue durante mi servicio social en un hospital ubicado al norte de la Ciudad de México. Gracias a mi buen desempeño con el doctor Ricardo, este me otorgó la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales con el propósito de seguir aprendiendo más cosas que seguramente necesitaría más adelante. Recuerdo con detalle aquella noche lluviosa de julio del año 2018. Yo me encontraba realizando los informes sobre una autopsia que había realizado hace algunas horas con el fin de proporcionar todos los datos al doctor, quien era el responsable directo de esa área del hospital. Aquella noche tocaba quedarme hasta las 5 de la mañana, horario donde cambiaríamos turnos con otros médicos. Esta no era la primera vez que me quedaba hasta tarde. Dadas las condiciones arduas de trabajo, ya había tenido que pasar toda la madrugada en el hospital y siendo sincero, nunca había vivido algo extraño en ese tiempo a pesar de que en una ocasión el doctor Ricardo me comentó que era muy habitual que se escucharan ruidos extraños provenientes de las cámaras de refrigeración donde se guardan los cuerpos para ser conservados, además de distintas experiencias paranormales que los guardias de seguridad del turno nocturno me habían contado y con quienes mantenía una relación bastante cordial. Esa noche me sentía particularmente cansado, y como no tenía más cosas por hacer hasta el cambio de turno, procedí a dormir un poco en una de las oficinas que se encontraba fuera del área de autopsias. Mientras comenzaba a conciliar el sueño, un ruido extraño me despertó. Era el andar de una persona por los pasillos, por lo que supuse que quizás se trataba de algún guardia haciendo sus rondines por esa zona. Pero, al pasar los minutos, los pasos iban y venían de un lado a otro, por lo que decidí averiguar si había algún problema.
Al abrir la puerta no encontré a nadie, pero había un olor desagradable en el ambiente, como si algún animal hubiese muerto y llevara días pudriéndose, por lo que supuse que quizá había algún problema con alguno de los cuerpos guardados en el cuarto frío, nombre que le damos al lugar donde se encuentran las cámaras de refrigeración, por lo que procedí a dirigirme al lugar para revisar si había algún desperfecto. Al caminar rumbo al cuarto frío, pude escuchar nuevamente pasos atrás de mí, pero al voltear no había nadie, por lo que comencé a sentirme bastante inquieto, así que mejor decidí ir con uno de los guardias que se encontraban en la parte superior, por lo que tuve que caminar hacia el ascensor para llegar hasta allá. Al entrar al ascensor, presioné el botón para ponerlo en marcha, pero para mi mala suerte no funcionaba. Así que no tuve más remedio que caminar hacia las escaleras que se encontraban a un costado del pasillo. Quizá muchos pueden pensar que no era necesario tomar el ascensor en un inicio, pero debo mencionar que esta zona del hospital es la parte más profunda, ya que está en una especie de nivel subterráneo. Cuando me encontraba a medio recorrido, pude escuchar nuevamente los pasos hacia mi dirección, provenientes de la parte de atrás, lo que hizo que corriera de manera desesperada hasta llegar al piso principal para posteriormente encontrarme con los guardias de seguridad, quienes al ver mi mirada de intranquilidad procedieron a preguntarme qué es lo que pasaba, a lo que respondí que había escuchado pasos y percibido un olor extraño en la morgue, por lo que ambos me dijeron que esperara en las oficinas de recepción mientras ellos investigaban el área. Así que me dirigí a uno de los asientos y procedí a distraerme un poco en mi celular, estando también pendiente de cualquier cosa que pudiera ocurrir. Pasó el tiempo, aproximadamente 10 minutos, y fue en ese momento cuando el grito de los guardias me hizo estremecerme en gran manera. Así que decidí salir, y para cuando me encontraba en el pasillo, ellos ya habían llegado corriendo a tropezones. Al mirarlos a la cara, pude confirmar que habían visto algo sumamente inquietante, ya que su expresión era del horror más profundo que jamás les había visto, y esto en gran medida a que ciertamente eran personas de un carácter fuerte y difíciles de asustar. «Sal de aquí de inmediato, lo que hay ahí abajo no es normal», gritó uno de ellos mientras salía del hospital. No sé por qué razón sentí la necesidad de mirar hacia las escaleras que conducían a la morgue. Era como si una extraña fuerza me impulsara a ver aquello que tanto había inquietado a esos hombres, por lo que me dirigí paso lento y al mirar hacia abajo pude notar en medio de la oscuridad una figura pequeña del tamaño de un niño, caminando en sus 4 extremidades hacia la parte superior. No pude más y salí disparado del lugar, y al llegar afuera me encontré con los 2 policías aún inquietos y recuperándose después del susto que habían recibido. Cuando ya se encontraban más calmados, uno de ellos, a quien llamaremos Luis, me contó algo que me dejó aterrado al punto de querer salir huyendo de ahí lo más pronto posible. Mientras bajábamos las escaleras, un olor nauseabundo golpeó en nuestras narices. Era un olor a carne podrida tan penetrante que lo atribuimos a una falla de los sistemas de refrigeración, lo que daría paso a la descomposición de los cuerpos guardados en el cuarto frío. Al menos, eso fue lo que pensábamos en ese momento. Al llegar a la parte de la entrada de la sala de autopsias, escuchamos un sonido muy peculiar. Era como si un animal estuviera comiendo. Incluso logramos escuchar como un hueso crujía mientras aquella cosa lo masticaba, produciendo un sonido de lo más desagradable. Raúl en ese momento me dijo que guardara silencio, y lentamente comenzamos a abrir la puerta empuñando nuestras armas. Pero al mirar el lugar, este se encontraba totalmente oscuro, por lo que tomé mi linterna para buscar el encendedor de la luz, y al encontrarlo y prender las luces, vimos con horror a una niña encima de uno de los cuerpos, alimentándose de las entrañas de uno de ellos. Al percatarse de nuestra presencia, volteó y su cara era de lo más horrible. Sus ojos eran totalmente blancos. En la cabeza apenas tenía mechones de pelo que caían sobre su pútrido rostro deforme,
y en la boca tenía un trozo de intestino sangrante del cadáver del cual se estaba alimentando. De inmediato salimos corriendo mientras esa cosa de un salto bajó de la mesa y comenzó a correr en 4 patas hacia nosotros, mientras emitía un chillido horrible. En ese momento, Luis comenzó a llorar por el pánico que aún tenía. No era posible que algo así estuviera merodeando en el hospital, y fue ahí cuando recordé lo que el doctor Ricardo me había contado sobre los ruidos extraños provenientes de la morgue durante las noches. Era más que lógico que todo esto fuera causado por esa cosa que los guardias habían visto. Mientras aún nos recuperábamos de la impresión, dirigí mi mirada a la entrada del hospital y vi, gracias a la luz del exterior, cómo aquella cosa salía corriendo mientras cargaba lo que parecía ser una mano, internándose en la oscuridad del terreno baldío lleno de árboles que se encontraba atrás del edificio. Esa noche nos quedamos los 3 en la caseta del estacionamiento, preguntándonos sobre qué era aquella cosa que habíamos visto. Obviamente no pudimos dormir en toda la noche por el miedo de que eso volviera en algún momento. Al llegar la mañana, llegaron los empleados para el cambio de turno, y ellos nos contaron que no era la primera vez que se había visto esa cosa. En múltiples ocasiones intentaron investigar junto con las autoridades del hospital, pero no encontraron nada. Así que decidieron no averiguar más al respecto, quedando como una leyenda urbana que se cuenta entre pocos miembros del personal del hospital. Después de todo lo ocurrido, el doctor Ricardo decidió liberarme el tiempo restante de servicio, ya que tenía miedo de que algo malo pudiera ocurrirme y pudiera tener responsabilidad directa de lo que llegara a pasarme, si es que esa cosa o cualquier otra pudiera dañarme en algún momento. Cabe mencionar que tengo más experiencias relacionadas con mi profesión, pero sin lugar a dudas, esta es la más aterradora que he presenciado hasta hoy en día.